interesante de YouTube que yo vi, que me va a ayudar, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno, perdón, paré un poco porque no veo ninguna, lo veo mal. No sé si usted ven que se mueve. No, es un fotograma fijo. Un fotograma fijo, perfecto, porque salió mal. A ver si lo puedo ver desde otro punto de vista. Otro navegador. Ok, acá sí ya lo veo. Voy a volver. Ok. ¿Están viendo un video? Sí. ¿Ven el avión? Sí se ve. Muy bien. Es un efecto visual. Ok. Este fenómeno nosotros lo vimos siempre. Lo vimos siempre. Alguna vez lo hemos visto. Yo creo que no sé si alguno nunca lo vio, ¿sí? Si estamos mirando, a veces hemos visto aves o aviones, ¿sí? Que parecen que están suspendidos en el aire, ¿sí? Y uno sabe ya que por la experiencia que algo quieto en el aire se cae. No es una falla de la realidad, como dice alguna gente en YouTube, sino que, digamos, es simplemente un efecto óptico, ¿sí? En el cual nuestro sentido de la vista es engañado, como nos engaña un mago. Así que no hay nada, ¿sí?, extraño que está ocurriendo ahí. Veamos cómo se puede pensar. Imaginen que tenemos el punto, representa la partícula o el avión. Y queremos describir su movimiento. Lo que hacemos, yo les conté, elegíamos un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas, bien, ya que tenemos sistema de coordenadas, ¿sí?, podíamos poner el tiempo, sistema de referencia, y podíamos describir la posición de la partícula. Entonces, vamos a poder escribir el vector posición y, como teníamos el tiempo, podemos calcular el vector velocidad y el vector aceleración. Y de esa manera, nosotros ya, digamos, y de esa manera podemos describir la cinemática. Bien. Ahora, nosotros elegimos el sistema de coordenadas fijo, no, pero ¿qué pasaría si usamos otro sistema de coordenadas? Uno cualquiera, ¿sí? O prima, en este caso. ¿Sí? Nos daría otro vector posición, R'. Obviamente nosotros, haciendo lo mismo que hicimos antes, eligiendo un origen de tiempo que no tiene por qué coincidir con el otro, podríamos definir, calcular el vector velocidad y el vector aceleración. Ahora, los problemas ocurren, ¿sí?, porque cuando nosotros queremos compatibilizar las dos mediciones, y es lo que nos pasa en el cerebro, por eso el cerebro nos dice que el avión está detenido, porque nuestro cerebro quiere compatibilizar lo que sabe de vista de un sistema con lo que está observando visto desde otro sistema. Bien, esto es problema, vean que no es un problema nuevo, este problema ya lo tenía Galileo, ¿sí? Y Galileo pensó en la solución.
para poder compatibilizar las observaciones desde un sistema y respecto de otro. Eso se hace mediante lo que se llama transformación de Galileo, que tiene un secreto. El secreto está en definir el vector posición de un sistema respecto del otro. En este caso, vean que definí el vector R, que es el vector que me marca la posición del sistema O' respecto de O. Veamos esto. Este vector posición tiene componentes X y Z, está medido respecto de acá. Este R', ¿sí?, tiene componentes X' y Z', están medidas desde acá. Y las componentes están calculadas con las proyecciones de estas tres direcciones, que no son estas. El vector R está medido acá. El punto de aplicación justamente nos da cuál es el sistema de coordenadas usado. Esto tiene Rx, Ry y Rz, está medido en este sistema. Bien. Veamos qué significa la transformación de Galileo y cuáles serían las condiciones que tenemos que tener para que se pueda hacer. Y para eso, lo único que, para que se pueda compatibilizar estas dos medidas. ¿Qué significa compatibilizar? Y bueno, que representen lo mismo. Vamos, eso es lo que se quiere compatibilizar, que representen lo mismo. Que lo que yo miro en un sistema y lo que miro en otro tenga algo de sentido. Y para poder trabajar nos quedamos con el triángulo que forman los vectores posición. El posición de la partícula en un sistema en O, posición de la partícula en el sistema primado y la relación entre las posiciones de los dos sistemas de coordenadas. Vean que forma un triángulo. Ese triángulo define esta suma. Vean, R es R más R'. Así que no hay secreto acá. ¿Sí? Esto ya, por el hecho de estar dibujado así, esta es la relación que se suma. Así se hace la suma. Ahora, bien, pongamos un poquito, recordemos que era R, R grande y R'. Eran estos tres vectores. Estas son las componentes del vector. Ustedes, cuando sumaban analíticamente, o sea, cuando suman geométricamente, está hecha acá la suma, no hay problema. ¿Sí? Esta suma se puede hacer en forma geométrica. Pero cuando lo hacemos en forma analítica, ¿por qué? Porque lo que mira un observador en O son estas componentes, X y Z. Un observador en prima es X' y prima Z'. Eso es lo que ve, eso es lo que siente, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se hace esta suma? Bien, ¿cómo se hace esa suma? Y si nos equivocamos y la hacemos directamente, usando la componente X y la componente X' a esto, y le igualamos a la componente X de este, ¿sí? O sea, queremos hacer esto está mal hecho. Bueno, no se puede igualar esto, son distintos. La componente X de este vector no es la componente de X de este más la componente X' de este. Ni la Y ni la Z. Así que la cuenta no es tan fácil de hacer. Para que podamos hacer esta cuenta que parece una pavada, necesitamos hacer una hipótesis. ¿Sí? Que los sistemas de referencia deben tener las mismas direcciones o debemos conocer la transformación de coordenadas entre ellos. ¿Qué significa? Volvamos atrás. Significa que Z y Z', las direcciones K', esta Y' y esta Y son iguales, esta J son iguales, esta K y esta K' son iguales, eso significa que sean las mismas, o bien yo tengo que poder escribir esta Y' como suma de I, J y K, esta J' como suma de I, J, K, y esta K' como suma de I, J y K. O sea, escribir este R' no en la base primada, sino en la base IJK, en la base sin primar. Bien, es lo que se llama una transformación de coordenadas. ¿Sí? Hay que, encontrar cuál es la transformación del sistema O del sistema sin primar al sistema primado.
Bien, creo que ustedes vieron eso y ya saben hacerlo. O por lo menos, ¿sí? Me dijeron que lo iban a aprender. Así que igualmente nosotros no vamos a trabajar con eso. En general vamos a trabajar con, vamos a poner las cosas como nosotros elegimos los sistemas de referencia que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a trabajar es que siempre sean las mismas direcciones. Y vamos a movernos muy poquito, muy pocas veces vamos a usar las transformaciones. Solamente cuando es necesario. Bien. Entonces, con esta hipótesis, si yo conozco la transformación, yo puedo hacer esta suma. Y puedo ver cuál es la relación de la componente X con las otras. ¿Sí? Puedo escribir la igualdad. Entonces, ¿por qué? Porque escribo esto en la base normal, entonces saco factor común, componente X, componente Y, componente Z. No me va a quedar tan fácil como esto, si tengo que hacer una transformación de coordenada. Si son las mismas direcciones, me queda esto vale la igualdad, y entonces las cosas fluyen. Bien, pero no es lo único, nosotros ya sabemos la posición, acá tenemos posición. Bien, pero ¿qué es lo que pasa si quiero la velocidad? Si queremos calcular la velocidad, podemos partir del vector posición y derivamos esto respecto al tiempo. Derivamos esto respecto al tiempo. Es la derivada de r respecto de t, es igual a la derivada de r respecto de t, más la derivada de r' respecto de t. T, ¿sí? El tiempo t, está medido del sistema O. No tienen por qué usar el mismo sistema de coordenadas, mismo origen de tiempo ni misma base de tiempo. Si quiero calcular la velocidad, derivo. Ahora, esto que está acá es la velocidad medida desde O. Esto es la velocidad que tiene este punto respecto de este punto. O la velocidad con que se mueve el sistema O' mirado desde O. Esta derivada, ¿sí?, tiene un problema, porque esto está medido en el sistema primado y esto está medido en el sistema sin primar. Así que lo que necesito es usar de nuevo la regla de cadena. Yo esto lo puedo escribir como la derivada de t' respecto de t por la derivada de r' respecto de t'. La derivada de r' respecto de t' es la velocidad primada, y esto me queda, ¿sí?, un cociente es la derivada del tiempo t' respecto del tiempo t. Este cociente incremental es, en esencia, lo que es la base de tiempo. ¿Sí? Yo, para poder entonces hacer esta cuenta, ¿sí?, no solo necesito tener la hipótesis anterior, conocer cómo escribir las direcciones de B' del sistema primado, ¿sí?, en el sistema sin primar, sino también tengo que conocer cuál es la relación entre las dos bases temporales. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, necesito una tercera hipótesis, perdón. Los sistemas deben tener la misma base temporal o conocerse la relación entre ellas. Si son las mismas, nosotros usamos sistema internacional, entonces en general dt', ¿sí?, está medido en segundos y este también está medido en segundos, así que esta base es la misma y esto vale 1. Es trivial, gente, ¿sí? Pero no siempre ocurre así. ¿Verdad? Antes, que la gente trabajaba con sus propias unidades, cada país o bloque de poder trabajaba con unidades propias, había que tener este cociente en cuenta. Pero hoy día ya no es tan necesario. Bien, ya tenemos la posición y la velocidad. Vamos entonces a la aceleración. Derivemos la velocidad respecto al tiempo y vamos a tener, vean que este segundo término, ¿sí?, me va a quedar, ¿sí?, acá me queda un cuadrado, me falta un cuadrado. Perdón. Bien. Perdón, no me falta ni un cuadrado, estoy derivando respecto al tiempo. Esto es una constante, así que, en principio, ¿sí?, no entra dentro de la derivada, deriva respecto al tiempo, derivada esto respecto al tiempo, más la derivada, esto es una constante por la derivada de B' respecto al tiempo.
De nuevo hago la regla de la cadena y lo que me queda es una relación de aceleraciones. Esto es la aceleración del sistema O, esto es la aceleración del sistema O', ¿sí? Respecto al sistema O. Acá me queda, uso la relación de la cadena, así que me queda un dt' respecto de t, por lo tanto me queda un cuadrado por la aceleración en el sistema primado. Esta es la relación que tienen las aceleraciones. Ok, sí. La pregunta es, ¿hay algo nuevo acá? ¿Hay alguna condición adicional que tengo que usar? Y no, porque si conozco esto vale 1, conozco la transformación, yo estas cuentas las puedo hacer. Así que, en esencia, nosotros vamos a trabajar siempre con los paréntesis esto es igual a 1. Así que la transformación de Galileo va a ser esta ecuación, más esta ecuación con esto 1, más esta ecuación con esto 1. ¿Mm? ¿Vieron? No sé si detectaron que yo les había puesto hipótesis 2 e hipótesis 3. Esto es algo, ¿sí? Porque hay una hipótesis fundamental cuando uno va a trabajar con la transformación de Galileo. Es que las velocidades involucradas en este cálculo tienen que ser todas muy inferiores a la velocidad de la luz. ¿Y eso por qué? Porque hemos aprendido, ¿sí?, que si alguna de las velocidades involucradas, ¿sí?, es próxima a la velocidad de la luz, las distancias, las bases que usamos para las distancias y las bases que usamos para los tiempos, no se mantienen constantes. Por más que usemos el segundo medido en ambos sistemas. O sea, cuando estamos trabajando con velocidades cercanas a la luz, esta suma, por más que elijamos las mismas direcciones, esta suma ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la métrica que se usa acá, o sea, la regla que usamos para medir esta R y la regla que usamos para medir esta R' van a ser distintas. ¿Mm? Y cuando hagamos las derivadas vamos a tener que el reloj que usamos para medir ese intervalo temporal y el reloj que usamos para medir el intervalo temporal, por más que trabaje, esté calibrado con el sistema internacional, van a dar cosas distintas. ¿Y eso por qué? Porque hay alguna de las velocidades que es próxima a la velocidad de la luz. De hecho, esta suma, ¿sí?, tampoco la forma de sumar no va a ser la misma, ¿sí?, porque está afectado todo esto, así que no se usa la transformación de Galileo para este caso. Pero, ¿saben? Para la mayor parte de los problemas que tenemos nosotros sobre la superficie terrestre, nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, la hipótesis 1 es completamente válida. Y entonces todas estas sumas las vamos a poder hacer. No es solamente académico, sino real. Para todas las cosas, la hipótesis esta es completamente válida. ¿Cuándo no va a ser válida? O sea, ¿cuándo vamos a tener que trabajar con la otra transformación? Y cuando estemos hablando de ondas de radiación, ¿sí?, ondas de radio, ondas electromagnéticas, ¿sí?, y cuando nos metamos a ver cómo mandar un hombre a otro sistema solar. Entonces ahí vamos a tener que trabajar muy duro con la otra transformación. Pero por ahora, para lo que nosotros hacemos acá en la Tierra, no, si nos manejamos con cuerpos macroscópicos, sólidos, no hay ningún problema. Vamos a tener, ¿sí?, que la transformación de Galileo es completamente válida. Pero necesitamos las tres hipótesis, ¿sí? La hipótesis 1, que bueno, eso se da, asumiremos que eso es válido siempre. La hipótesis 2, que es que conocemos la transformación y lo tenemos que conocer porque elegimos nosotros los sistemas de coordenadas. Y la tercera es que usamos la misma base temporal. Bien. Ok. Vamos a dejar